Bueno, comenzamos entonces viendo el proceso de formación de ley. Continuamos con un poco de técnica legislativa práctica en este video. Para estos efectos quiero que se metan a Google y descarguen de la página de la Asamblea Legislativa la ley de reparación por daño moral. Más bien, métanse a Google, no se metan a la página de la Asamblea Legislativa, sino que digiten en Google ley de reparación de daño moral, asamblea.gov.sb en su buscador para que los lleve a la versión de la Asamblea Legislativa. Como les decía en clase, la versión de la Asamblea es la que está más actualizada, pero el mecanismo de búsqueda es un poco menos amigable. Descarguen la ley y hablemos sobre algunos temas básicos de técnica legislativa. Ok. Al principio observarán esta primera rueda donde habla el número de decreto. Este se refiere al decreto legislativo, que es como una especie de número correlativo en cuanto a los decretos pronunciados por la Asamblea Legislativa. En este caso, este proyecto de ley, o esto finalmente ley, se convirtió en el decreto número 216. Decreto número tal, la Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, dice. Considerando. Si ustedes leen los párrafos, esta parte considerativa es como la parte inspiracional o la justificación que lleva a la aprobación de la ley. Normalmente cuando queremos saber por qué se aprobó una ley o cuáles son sus antecedentes o las razones, esta es como la herramienta para interpretar de dónde viene, por qué se hace y cuáles son los motivos ulteriores que forman parte de un proceso de formación de ley. A esto se le conoce como los considerandos. Y si los leen, pues van a ver de dónde es que sale. Después dice, por tanto, en uso de sus facultades constitucionales y a iniciativa de, aquí menciona a las personas que tomaron la respectiva iniciativa de ley. Si ven, todos estos nombres son diputados, son personas que tienen iniciativa de ley de conformidad con lo que hemos visto en clase. Finalmente viene, pues decreta la siguiente y aquí viene el nombre oficial de la ley. En este caso, el nombre oficial de la ley es la ley de reparación por daño moral. Hay normas, todas las leyes casi tienen nombres, en su mayoría, pero hay nombres desde los más significativos hasta los más descriptivos. Hay nombres larguísimos como la ley de procedimientos uniformes. Están los códigos, por ejemplo, un código es el nombre Código Civil, el Código de Comercio, Código Procesal Civil y Mercantil, etc. Como les mencionaba después, ¿verdad? La ley se divide primero en artículos con numeración correlativa, artículo 3, artículo 4. Cada artículo se divide en incisos, cada inciso es un párrafo, inciso primero, inciso segundo, inciso tercero, inciso cuarto. Por ejemplo, aquí yo tengo el artículo 3, todo esto forma parte del inciso primero, letra A. Tengo el artículo 4, inciso primero, artículo 4, inciso segundo, artículo 4, inciso tercero. Y también, como les mencionaba, se dividen en literales o numerales. Si nos vamos hasta el final de la ley, vamos a encontrar también generalmente un artículo que es de vigencia, ¿verdad? Que dice, por ejemplo, aquí, el presente decreto entrará en vigencia 8 días después de su publicación en el diario oficial. Si ven, habla de 8 días, congruente con lo que establece el artículo 140 de la Constitución, que es un mínimo de 8 días. Pero aquí podrían ser más de 8 días. La vigencia podría haber sido de 10 días. La vigencia podría haber sido de 3 meses, de un año, no hay ningún problema. Media vez no sea menos de 8 días, la vacatio legis mínima constitucional estará garantizada. Por último, habla la fecha en que fue pronunciado el decreto legislativo, que es en este caso los 10 días del mes de diciembre de 2015. Entonces, tenemos que se trata de un decreto legislativo número 216 de fecha 10 de diciembre
de 2015. ¿Verdad? Luego sale la junta directiva, ¿verdad? Que son los que se encargaron de firmar el proyecto. Y después, aquí se termina la fase legislativa y viene la fase ejecutiva. Aquí está, ¿ve? Casa Presidencial, 6 de enero de 2016, casi que del 10 de diciembre, casi un mes se tardó en darle la sanción. Publíquese. Y el nombre del presidente de aquel entonces. Esta es la orden de publicar, esta es la sanción presidencial. Por último, aparecen los datos de publicación. Esta norma fue publicada en el Diario Oficial número 5, tomo 410 del día 8 de enero de 2016, que como le decía, esta es la fecha de la impresión, no es la fecha de la publicación material. Tendrá unas 2 semanas de desfase más o menos, ¿verdad? Aunque para efectos prácticos esto es lo que la gente toma como la vigencia. Pero cuando esto le puede perjudicar a usted por un par de días, sepa que ya hay jurisprudencia constitucional donde se establece que lo verdaderamente determinante es la publicación material. Esta es la página web de la Imprenta Nacional. Si ustedes se meten a la página web, generalmente va cambiando pues de administración en administración según la marca, digamos, del gobierno, pero lo que sí se mantiene es casi la estructura básica. En esta oportunidad, por ejemplo, si nos metemos a esta página web, por favor, ingresen. Van a ver una parte donde habla del Diario Oficial, última publicación a la venta. Esta es la última que está a la venta. En el caso, pues obviamente, esta es una edición anterior, una fecha anterior. Y aquí hace otro botoncito para buscar ediciones anteriores. Aquí se busca por año primero, después por mes y después por día. Metámonos, por ejemplo, a buscar el Diario Oficial del día 1 de octubre de 2018. Entonces nos metemos a ediciones anteriores, buscamos el año 2018, buscamos el año octubre, buscamos el Diario Oficial número 1 y lo descargamos. Bueno. Este Diario Oficial, por ejemplo, tiene varias referencias, que es lo que yo tengo que hacer a la hora de hacer alusión, digamos, a este Diario Oficial. Normalmente lo más determinante es la fecha, y así es como yo ubico los diarios. Sin embargo, por temas oficiales siempre se le pone número, siempre se le pone tomo. Nunca hay diarios oficiales más de uno, o sea, casi nunca hay más de una fecha. Así que lo determinante será la fecha. Y aquí hay como una especie de índice. La primera sección es órgano legislativo, que aquí es donde se publican las leyes. Después hay una sección del órgano ejecutivo. Hay otra sección del órgano judicial, instituciones autónomas, carteles oficiales. Y si continúan bajando en el diario van a encontrar carteles pagados, que son las cosas que en determinados trámites utilizan los particulares. Entonces yo quiero, por ejemplo, buscar qué decreto legislativo. Entonces yo voy aquí, me fijo en el número de página y busco. Lo que aparezca aquí es la versión oficial. En ocasiones puede haber incompatibilidades en el texto. Por eso es el tema de sacar tantas versiones y firmarlas, porque existe una responsabilidad de mantener la integridad de lo que se aprobó a nivel de Asamblea Legislativa. Aquí está la segunda parte que les mencionaba. Este es el número de página. Esta es la sección de carteles pagados. Aquí tema de herencia, aceptación de herencia, yacente, título. Primera publicación, de segunda publicación, de tercera publicación, porque la mayoría de actos se publican 3 veces. Y usted quiere ubicar, busque el número de página. Otro tema muy común es el tema de las reformas. Si ustedes observan la mayoría de leyes que ustedes tienen, van a encontrar una diferencia. ¿Cómo saber que una ley está reformada? Bueno, primero, cuando la ley no está reformada, normalmente aparece normal en tipografía mayúscula, minúscula, no hay ningún problema, como normalmente se escribe.
Pero cuando ha sufrido una reforma, generalmente en las ediciones de la Asamblea Legislativa lo escriben en solo letras mayúsculas. Por ejemplo, este artículo 688, el inciso primero sí fue reformado, pero el inciso segundo se mantuvo tal cual su versión original. Vaya. Cuando vemos un artículo en mayúsculas sabremos que está reformado y ahí nos vamos a dar cuenta con un paréntesis el número de reforma. Y si nos vamos al final de esa respectiva cuerpo normativo, al final de esa ley, la parte final, al final vamos a encontrar las reformas. Por ejemplo, este artículo se modificó mediante decreto legislativo número 319 de fecha 15 de abril de 2010 y fue publicado en el Diario Oficial número 100, tomo 387 del 31 de mayo de 2010. Si yo quiero buscar el texto de la reforma, basta con que me vaya a este Diario Oficial. A partir de aquí yo entiendo cuándo entró en vigencia y a partir de aquí yo entiendo cuál es su texto oficial. ¿Verdad? En este caso, pues en este cuerpo normativo específico, que es el Código Civil, también hubo otra reforma y una serie de reformas más. Y si se fijan, son de diferentes épocas.